Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Esdras, su preparación y su misión. Dios se sirve de personas a las que llama, capacita y comisiona para anunciar su palabra. A veces para individuos aislados, con un mensaje para ellos o para el pueblo, y otras directamente a un determinado pueblo o naciones diversas, generalmente en situaciones y en coyunturas concretas, con un mensaje también para ellos, pero que con frecuencia trascendía de ellos al contener abierta o encubiertamente un segundo mensaje sobre el Mesías, y es válido para todas las personas de todos los tiempos. Pero de lo que Esdras habla en su libro es que esas personas de las que Dios se sirve para comunicar su palabra son previamente preparadas para realizar la misión concreta a la que Dios tiene a bien destinarles. Esa preparación pudo ser trabajada durante muchos años con medios ordinarios o extraordinarios, como fue el caso de Esdras, recibiendo la formación de sacerdote y escriba, y también el de muchos otros siervos de Dios mencionados en la Biblia, como el apóstol Pablo, que fue educado como rabino a los pies de Gamaliel, para que, llegado el momento de servir a Dios, fuera la base sobre la que Dios mismo daría los últimos retoques para culminar la preparación final y definitiva que aquel que iba a ser su siervo necesitaba para cumplir su misión. Hablemos de la adquisición de conocimiento y fidelidad que recibió Esdras para servir al Señor. Esdras estaba preparado legalmente para su servicio al Señor. Tenía el aval del rey de Persia para realizar la misión que le fue encomendada en Jerusalén. Esdras 7:1 y 11 al 13 nos dice: en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, esta es la copia de la carta que dio a Esdras, escriba. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Por tanto, Esdras no fue una persona que se nombró a sí misma, que se comisionó a sí misma como siervo de Dios, sino que tenía detrás la legalidad que en el momento existía para realizar tan noble misión. En Esdras 7, 27 al 28 se nos dice: bendito Jehová Dios, que puso en el corazón del rey honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. En base a esa legalidad que le dio el rey de Persia por mano de Dios, no olvidemos que todos los hombres actúan por mano de Dios en aquello que tiene que ver con el bien y con la justicia. Es Dios quien pone el bien y la justicia en el corazón de los hombres. De sí, el ser humano no tiene bien y justicia alguna, pero en algunos momentos Dios quiere que los hombres, aunque no le conozcan, actúen con bien y con justicia. Y Dios entonces actúa en sus corazones y les hace hacer su voluntad. Este fue el caso del rey Artajerjes, como antes lo fue de Ciro o de otros. Y Esdras recibió la autoridad legal de su tiempo para ejercer las funciones que Dios
requería de él. Por tanto, Esdras era un siervo de Dios legal, desde el punto de vista de la legalidad civil del momento. Pero también, y sobre todo, Esdras estaba preparado ministerialmente para la función que iba a realizar. Esdras era de estirpe sacerdotal y como tal conocía todos los entresijos del templo, del culto que se ofrecía en el templo y del significado de aquellos sacrificios. Pero además, Esdras fue formado como escriba, erudito en la ley de Dios. Nos dice Esdras 7:11 al 12, al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. A Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Con estas palabras de estos versículos, vemos como Esdras tenía este doble ministerio. Era sacerdote y al tiempo era maestro, era escriba, conocedor de la ley de Dios, erudito, dice el texto, en la ley de Dios. Por tanto, Esdras estaba preparado legalmente y ministerialmente para servir a Dios. Pero también estaba preparado espiritualmente. Esto quiere decir que él había preparado su corazón para servir al Señor. Él tenía el deseo de servir al Señor. Esdras 7:10. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras 8:21. Y publiqué ayuno para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y nuestros niños y bienes. Por tanto, no era Esdras una persona, un hombre que tenía solamente preparación y legalidad detrás de él, sino que había espiritualidad. Él era un hombre de fe, un hombre de convicciones, un hombre que tenía el profundo deseo de servir a Dios. Además, era un hombre diligente en su trabajo, y esto hacía que tuviese la bendición divina. Nos dice Esdras 7:6 que Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Un hombre diligente, esforzado, trabajador, puntual. Todas estas son virtudes, pero también rasgos muy importantes en las personas que quieren servir a Dios. Una persona que quiere servir a Dios no puede ser una persona que llega tarde, una persona impuntual. No puede ser una persona perezosa. No puede ser una persona a la que le cuesta ponerse en camino, emprender una determinada labor. Tiene que ser una persona diligente, esforzada, abnegada, puntual. Todo eso era Esdras. Y era además una persona consecuente. Consecuente en lo que era y en lo que decía ser. Esto es muy importante para servir a Dios. Ser consecuente. Tener fe y tener confianza en Dios. Tener fe y confianza. Pero también mostrar en la vida esa fe y esa confianza. La fe y la confianza no puede ser solo algo de boca. Tiene que ser algo de hechos. De hechos. Esto es muy importante. En Esdras 8:22 al 23 se dice: tuve vergüenza de pedir al rey tropa que nos defendiesen del enemigo en el camino,
porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Ayunamos y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Este texto es interesante porque nos muestra lo que significa ser consecuente. Esdras le dijo al rey que Dios estaba con ellos, que Dios les bendecía, les ayudaba. Claro, cuando llegó el momento de partir para Judá, para Jerusalén, dice el texto que le dio vergüenza decirle al rey, danos una guardia que nos proteja por el camino, porque él había dicho que Dios estaba con ellos, que Dios les protegía, que Dios les cuidaba, y por tanto, ahora era como negar aquello, negar lo que había dicho, que Dios estaba con ellos y que les protegía, era negarlo si le decía al rey, danos soldados que nos protejan. Era una inconsecuencia entre lo que él había dicho en su fe con lo que podía ser con sus obras. Por tanto, Esdras fue consecuente. Y dice el texto, tuve vergüenza de pedir al rey tropa. Tenía que ser consecuente, debía ser consecuente. Un creyente debe ser consecuente, más aún un siervo de Dios. Y Esdras era un hombre consecuente. Por tanto, Esdras era un hombre preparado para la misión que había de realizar. Y como siervo de Dios, Dios, le dijo claramente cuál era esa misión. Dios le dijo a Esdras que tenía que gestionar la vida de su pueblo. Dios le dijo a Esdras que tenía que ir a Judá, a Jerusalén, que volver allá y dirigir al pueblo y gobernar al pueblo y de alguna manera encauzar al pueblo en su voluntad, la de Dios, y realizar la tarea que le había sido encomendada. Esdras tenía la misión, primeramente, de llevar a Judá todo lo que el rey persa le había dado, el dinero que el rey persa le había dado, pero también de recaudar otras ofrendas voluntarias entre los judíos para poder construir el templo. Por tanto, no solo tenía que ir a Jerusalén, sino que tenía que llevar dinero del rey persa y de los judíos que le habían dado ofrendas voluntarias para llevar allá. Nos dice Esdras 7, 14 al 16, de parte del rey eres enviado a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios y a llevar la plata y el oro que el rey ofrece al Dios de Israel y la que halles en Babilonia de ofrendas voluntarias para la casa de su Dios. Por tanto, Esdras tenía una misión y en relación con esa misión tenía que gestionar recursos materiales. Muchas veces los siervos de Dios tienen que gestionar recursos materiales que Dios provee por un camino o por otro. En este caso, por el rey persa, pero también por el pueblo judío. Y esta administración y gestión de los recursos materiales es importante porque quien no es fiel en lo terreno, en lo material, ¿cómo va a ser fiel en lo espiritual, en lo profundo, en lo eterno? Por tanto, Esdras tenía una misión que realizar en Jerusalén, para lo cual debía llevar los medios materiales, económicos, para realizar esa misión. Allí, en Jerusalén, debía seguir recogiendo impuestos reales a las personas que podían pagar esos impuestos y eximir de esos impuestos a los ministros de culto que trabajaban en la casa de Dios. Esdras 7:24. Y a vosotros os hacemos saber
que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Esto lo había dejado claro el rey persa, y esto es algo que tenía que hacer puntualmente Esdras. El que tenía para pagar impuestos debía pagar impuestos, y el que estaba sirviendo a Dios y tenía lo justo para vivir, pues no podía pagar impuestos, y como tal debía ser tratado. Y Esdras tenía que, por tanto, no solo gestionar el dinero, sino tener una actitud de sabiduría para saber de dónde debía proceder este dinero, estos recursos, además del que llevaba el posterior dinero que tenía que recoger en Jerusalén. Esdras debía buscar también fieles servidores para el templo. Debía buscar a personas que fueran de la tribu de Leví, la tribu destinada al servicio a Dios, para que ocupasen los distintos puestos de servicio en el templo. Esdras 8, 15 y 17. Los reuní y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví y a sus hermanos los sirvientes del templo, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Esdras 8, 18 al 20. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, de los hijos de Malli, hijos de Leví, 18, y de los de Merari, 20, y de los sirvientes del templo, 220. Al principio no encontró Esdras estos descendientes de Leví para servir en el templo, pero su empeño y su esfuerzo en buscar a estas personas le llevó a encontrar unos pocos con los que iniciar el servicio en la casa de Dios. Esdras debía también poner gobernadores y jueces sobre el pueblo de Dios, a personas expertas en la ley de Dios, para asegurar la obediencia a Dios y la fidelidad en el trabajo que debían realizar como jueces. Esdras 7, 25 al 26. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen el pueblo, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce les enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión, dependiendo de la gravedad del delito. Por tanto, como vemos, el trabajo de Esdras era amplio, era una gestión amplia de la vida del pueblo de Judá al volver del exilio a su tierra. Y como hemos mencionado, ya debía proveer los medios económicos para el templo, pero no solo para la construcción, sino también para los gastos ordinarios y extraordinarios del templo. Esdras 8, 23 al 25. Pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Esdras 8, 28 al 29. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios. Vigilad y guardadlos, hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. En definitiva, estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Esdras,
su preparación y su misión. Y al hablar de Esdras, su preparación y su misión, hemos querido hablar de la preparación y misión no solo de Esdras como siervo de Dios, sino de cualquier siervo de Dios. Lo que decimos de Esdras es válido para cualquier siervo de Dios que sirva también hoy al pueblo de Dios. En primer lugar, dijimos que Esdras adquirió conocimiento y fidelidad sobre Dios. Conocimiento y fidelidad que era imprescindible para poder servir al Señor. No se puede servir al Señor sin estar debidamente preparado en las Escrituras. Esdras estaba preparado legalmente, como hemos dicho, porque el rey de Persia le autorizó a volver a Jerusalén y a reconstruir el templo, y todo lo que tenía que hacer, Dios le autorizó. Pero no solo estaba preparado legalmente, sino que estaba preparado ministerialmente, al ser sacerdote y escriba. Estaba preparado también espiritualmente, pues tenía fe, tenía confianza genuina y por tanto una voluntad dispuesta a servir a Dios. Nada le obligaba a servir a Dios. Tenía corazón dispuesto, un corazón preparado para servir a Dios. Vimos también que era un hombre diligente en su trabajo, un hombre puntual, un hombre honrado, un hombre cumplidor, un hombre que tomaba la iniciativa en todas las cosas que tenían que ver con ese trabajo de gestión del pueblo de Dios y de las cosas de Dios. Esdras era también un hombre consecuente en lo que era y decía ser. Tenía fe y confianza tanto en su boca como en sus hechos. Era un hombre que decía y hacía. Obraba según lo que antes decía. También vimos que Esdras, como siervo de Dios, recibió la misión de gestionar la vida del pueblo. Y esta misión la llevó a cabo fiel y puntualmente. Él fue a Jerusalén para administrar el dinero que recibió del rey persa y de los judíos que dieron ofrendas voluntarias. Una vez allí, en Jerusalén, recogió impuestos reales para el rey de Persia y de estos impuestos una parte iba a ser destinada para las obras del templo en Jerusalén y estos impuestos tenían que ser recogidos de quienes podían pagarlos y tenían que ser eximidos de pagarlos quienes no podían abonar tales impuestos. Esdras también tenía que buscar fieles servidores para ayudarle en esa gestión y administración, personas que fuesen gobernadores, que fuesen jueces, que fuesen sirvientes en el templo. Todos estos debían ser buscados por Esdras. Los primeros, personas capaces, conocedoras de la ley. Los segundos, personas de la tribu de Leví. Y vimos también que debía proveer los medios económicos no solo para las cuestiones extraordinarias, sino para las cosas ordinarias del templo. En definitiva, con todo esto que hemos visto sobre Esdras, vemos cómo era un hombre de Dios, un siervo de Dios, preparado, comisionado y un hombre que en la práctica, en el día a día, hacía lo que Dios le había encomendado. Esdras 7:10 dice:
Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Que el Señor nos ayude a entender todas las cosas de las que hemos hablado. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Que de estas cosas antiguas que sucedieron hace tanto tiempo, aprendamos lecciones para nuestro día de hoy. Que nos demos cuenta de que los siervos de Dios deben ser personas preparadas en el conocimiento de tu palabra, en el llamado al ministerio, en la actitud voluntaria para servirte y en la actitud honesta, diligente, puntual de servirte. Vemos, Señor, como Esdras fue un siervo fiel en todo lo que le encomendaste. Ayúdanos, Señor, a los que somos siervos tuyos hoy a ser semejantes a Esdras. Y a todos los, Señor, los que quieran servirte en la iglesia, en la comunidad de los redimidos, dales también esta actitud en cualquier otro ministerio que tú quieras dar a todos y cada uno de los hermanos. Ayúdanos, Señor, a servirte fielmente, siempre. Gracias también, Señor, porque sigues cuidándonos, sigues dándonos salud, protección. Gracias, Señor. Te suplico que tengas misericordia de los que están recibiendo tratamientos, de los que están haciéndose pruebas para ver qué tienen, qué padecen, de los que están terminando de recuperarse de operaciones o de accidentes o de otras cosas. Que ayude, Señor, a los que tienen que operarse, a todos, Señor, los que están enfermos. Sé con cada uno, Señor. Y también con las familias de los enfermos. Ayúdales a sobrellevarles y a cuidarles. Gracias, Señor, porque todos nuestros caminos están en tus manos. Queremos hacer tu voluntad y te pedimos ayuda para hacer siempre tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.